alumnos. Hoy empezamos el camino del sistema endocrino. Sistema endocrino y sistema nervioso están fuertemente ligados, ambos son sistemas reguladores y sistema endocrino tiene la particularidad que vamos a recorrer glándulas específicamente endocrinas, como también tiene otras estructuras que son, además de glándulas endocrinas, tienen otras funciones como el riñón, que vamos a ver sus productos hormonales cuando vean ese sistema. Por ejemplo, la producción de hormonas del riñón lo vamos a ver cuando vean sistema renal. Por lo que, tal como lo dijimos, el sistema nervioso y el sistema endocrino son los grandes sistemas integradores y de coordinación de toda la información, tanto que entra al cuerpo desde el medio externo como también la información desde nuestro medio interno. Son procesos fundamentales para que nuestro cuerpo, nuestro organismo funcione adecuadamente. Por lo que podríamos preguntarnos, ¿por qué dos sistemas? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Tenemos que son los sistemas de información pueden ser de dos maneras, o pueden ser sistemas rápidos o sistemas lentos. El sistema rápido claramente está mediado por nuestro sistema nervioso y el sistema lento estaría mediado por nuestras hormonas, es decir, por nuestro sistema endocrino. Entonces, ¿es lo mismo que vimos en el sistema nervioso? ¿Había una vía de señalización? Sí, se puede ver claramente en la sinapsis química, donde tenemos la célula que envía el mensaje, sería la célula presináptica, o sea, tiene una sinapsis química. Esa célula nerviosa libera un neurotransmisor que va a impactar en un receptor, en otra estructura nerviosa o no. O sea, y en el intermedio tenemos, por supuesto, el espacio sináptico. Puede ser una población de neuronas u otros tipos celulares. Ahora veamos qué pasa en el sistema endocrino. Ahora tenemos una secreción autócrina. Veamos cómo es el caso. Tenemos una célula que libera un producto de secreción. Ese producto de secreción es captada por receptores de esa misma célula o por células de esa misma población. Eso sería un proceso autócrino. Ahora les dejo claramente el concepto, entonces, que autócrino, esas células secretan sustancias que afectan a su propio funcionamiento, o sea, a esa misma célula, al unirse a los receptores de superficie o a células de esa misma población. Eso sería, por ejemplo, muy usualmente en el caso de los linfocitos. ¿Qué pasa en el caso de la secreción paracrina? El mensaje actúa localmente, o sea, que va a ser sobre células vecinas. Es captado por células pertenecientes a otra población. O sea, no al mismo tipo de células de la que se libera, sino a otra población de células. Ese producto va a viajar por el espacio en la matriz extracelular hasta impactar en receptores en las células de otra población. ¿Cuál sería el efecto paracrino? Estas células secretan sustancias, pasan al líquido extracelular o matriz extracelular y van a influir en otras células vecinas de otra población. Esto se ve muy usualmente en la mucosa duodenal, en la mucosa estomacal, la producción de hormonas que están a nivel de la mucosa intestinal, como secretina, colocitoquinina, son efectos paracrinos. Ahora, ¿cómo sería la vía de señalización endocrina? Claramente volvemos a tener una célula que va a tener un producto de secreción. Ese producto de secreción se llama hormona. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Va a actuar sobre una célula blanco, pero para ser transportada debe viajar a través de la sangre. Si nosotros hacemos una rápida comparación entre el sistema nervioso y el sistema endocrino, sus características nosotros tenemos. El componente principal en el sistema nervioso, ¿cuál es? El tejido nervioso. En el sistema endocrino, las glándulas endocrinas. La vía de comunicación que tenemos son los nervios y en el sistema endocrino la vía de comunicación es a través de los vasos, la sangre. El sistema de transmisión son los impulsos nerviosos o electroquímicos en el tejido nervioso
y en el sistema endocrino las hormonas. La velocidad de respuesta. Es claro que en el sistema nervioso es una respuesta rápida, precisa, mientras que en el sistema endocrino va a ser la respuesta más lenta. La duración de la respuesta. El sistema nervioso tiene respuestas breves, concretas, rápidas. El sistema endocrino, las respuestas son más duraderas. En cuanto a las funciones que regula y coordina cada uno de estos sistemas, las respuestas en el sistema nervioso son rápidas, como es, por ejemplo, la acción de levantar el pie, de poder coordinar un movimiento preciso. Mientras que el sistema endocrino va a regular situaciones como es, por ejemplo, el crecimiento, o sea, un proceso de desarrollo que es largo y mucho más duradero en el tiempo. Nuestro cuerpo tiene gran variedad de mensajeros, o sea, gran variedad de hormonas. A su vez, también los receptores son diferentes, en diferentes células blancas. Esto hace que la especificidad de los mismos sea alta y también la existencia de múltiples respuestas, lo que hace múltiples respuestas que en general pueden ser en simultáneo, lo que asegura la eficacia del funcionamiento de nuestro sistema. Revisemos estructuralmente qué tipo de glándulas nosotros conocemos o hay en nuestro cuerpo. Nosotros tenemos las glándulas exócrinas, que sabemos que son aquellas que vuelcan su producto a la luz de un conducto. O sea, por ejemplo, las glándulas de secreción que tiene la piel, como la sudorípara, la sebácea, o las glándulas que vuelcan sus productos a la luz del intestino, como glándulas mucosas, glándulas salivales, las glándulas a nivel intestinal, como por ejemplo el páncreas exócrino. Esos serían glándulas exócrinas. Las glándulas endócrinas vuelcan sus productos a la sangre y es la sangre la que va a distribuir por todo el resto del cuerpo. Y también hay glándulas que se llaman anficrinas, que nosotros las hemos llamado también glándulas mixtas. O sea, que tienen una parte de la glándula funciona como glándula exócrina y otra parte, estructuralmente diferente, funciona como glándula endócrina. A este tipo de glándulas se llaman glándulas mixtas o anficrinas y dentro de ellos se encuentra el páncreas. Ahora veamos la diversidad de células que pueden tener funciones endócrinas. Nosotros, como ya lo planteamos, básicamente dijimos que ciertas glándulas o células especializadas que están en algún lugar del cuerpo van a liberar al torrente sanguíneo una sustancia con características hormonales que se va a unir a un receptor en un órgano blanco localizado en otra región del cuerpo. Eso sería, digamos, lo esperable. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros cuando vimos sistema nervioso, nosotros vimos que hay neuronas, como pasa en la médula adrenal, que tienen capacidad de secretar hormonas, porque estas células se transforman como son las células cromafines. Entonces tenemos otro grupo, que serían las células con respuesta neuroendocrina. O sea que hay algunas neuronas, como por ejemplo las que acabamos de hablar, y después vamos a ver otras que pasan en núcleos que están en el hipotálamo, que segregan sustancias que serían hormonas. Para algunos autores los llaman como neurohormonas, que van por vía sanguínea e influyen en células localizadas en otra parte del cuerpo, como lo que habíamos visto previamente. Ahora, ¿qué cosas tenemos claro de qué es una hormona? Una hormona es un mensajero químico. ¿Por dónde viaja? Por el torrente sanguíneo. ¿A quién se va a unir? A una célula blanco que tiene receptores específicos. ¿Y qué efectos va a producir? Puede producir efectos estimuladores o inhibidores. En cuanto a la estructura química de las hormonas, hay en general 3 grandes grupos, que serían las proteínas y polipéptidos, las hormonas esteroidales y las derivadas del aminoácido tirosina. Son los 3 grandes grupos que hay. Las proteínas y polipéptidos son hormonas secretadas, por ejemplo, por la adenohipófisis, tiene un gran grupo de hormonas, por el páncreas,
la glándula paratiroides. Las hormonas esteroidales son de mucha importancia, la secreta la corteza suprarrenal, también los órganos reproductores, ovario, testículo, también las derivadas de aminoácido tirosina, la tiroxina, la triiodotironina, otras de la médula suprarrenal como las que vimos, adrenalina, noradrenalina. Es decir, que vamos a ver, hay hormonas importantes, es decir, todas las hormonas son importantes y cumplen un rol en nuestro cuerpo. De todos los grupos nosotros vamos a ver cuáles son las hormonas que más esenciales para nuestra poder vivir bien. Ahora pasamos a ver cuál es el mecanismo de acción que tienen las hormonas. Vamos a ver claramente dos situaciones, que es lo primero que quiero que les quede claro. En el primer caso, ustedes pueden ver una hormona que se une a un receptor de superficie, es decir, que es un receptor que está unido a la membrana plasmática. Desde ahí, una vez que se une la hormona al receptor, va a comenzar su efecto. ¿Cuál sería la otra opción? Una hormona que puede pasar la membrana plasmática, penetra y encuentra su receptor específico en el citosol. Una vez unido, formado el complejo hormona-receptor, va a pasar la membrana nuclear y va a ejercer su efecto unido al ADN. Esas serían las dos opciones. En este caso, ¿por qué se une la hormona al receptor de membrana? Se une al receptor de membrana porque la hormona no puede pasar la membrana plasmática, entonces encuentra su receptor a nivel de membrana. La unión hormona-receptor va a activar segundos mensajeros. ¿Cuáles pueden ser segundos mensajeros? Como va a producir adenosín monofosfato cíclico o GMP cíclico. ¿Para qué? ¿Cuál va a ser el efecto que va a producir esto? Puede activar enzimas, cambiar la permeabilidad celular de la membrana, permitir o estimular la síntesis de una proteína, en realidad producir diferentes cambios metabólicos. Ahora, los mecanismos de acción de las hormonas esteroidales. Las hormonas esteroidales son liposolubles, por lo tanto pueden atravesar la membrana. Simplemente por simple difusión o difusión facilitada pasan la membrana plasmática. Este tipo de hormona dijimos que va a encontrar su receptor específico en el citoplasma, en la membrana nuclear. ¿Y qué va a hacer? Se va a unir, ese complejo hormona-receptor, se va a unir al ADN. Va a producir o va a estimular la expresión de genes. Va a producir cambios conformacionales que van a facilitar o van a determinar la síntesis de enzimas, la síntesis de proteínas reguladoras o proteínas estructurales, que van a, por supuesto, producir cambios metabólicos importantes. En síntesis, las situaciones que nosotros podemos encontrar serían las siguientes. Tenemos que las hormonas esteroidales o las hormonas tiroideas se van a unir a un receptor intracitoplasmático o nuclear y van a ir a modificar directamente a nivel de ADN, lo cual va a permitir la síntesis de una enzima y que va a modificar la actividad biológica. ¿Cuál sería el otro caso? Cuando se encuentra el receptor en la membrana plasmática. Las hormonas peptídicas, las hormonas proteicas, las aminas biógenas, ¿qué van a hacer? Al unirse al receptor, activan un segundo mensajero. Ese segundo mensajero va a producir modificaciones proteicas que pueden llevar a cambios de enzimas reguladoras, a la activación de enzimas. También pueden estimular la síntesis de una proteína. Y esa sería la respuesta celular que él va a producir. Ahora, ¿cómo se transportan las hormonas? Nosotros tenemos dos situaciones totalmente diferentes. Las hormonas hidrosolubles y las hormonas esteroideas o tiroideas, que serían las liposolubles. En cuanto a las hormonas hidrosolubles, péptidos y catecolaminas, se disuelven en el plasma. Se transportan
hasta el sitio u órgano blanco, donde van a difundir a través de los capilares. Tengamos en cuenta que en una glándula endocrina, los capilares, para que puedan entrar las hormonas, para poder circular por la sangre, estamos necesitando que los capilares sean fenestrados. No nos olvidemos el detalle. Entonces, esas hormonas van a poder llegar a esa célula blanco. ¿Qué pasa con las hormonas esteroideas y tiroideas? Las hormonas tiroideas y esteroideas son liposolubles, pero para poder circular por la sangre van a circular unido a proteínas plasmáticas. Proteínas plasmáticas como las globulinas. También una pequeña cantidad va a circular libre. La hormona activa es la hormona libre. Pero para protegerla, las hormonas viajan unidas a proteínas. Principalmente otro gran transportador de proteínas es la albúmina. La fracción libre de la hormona es la que va a poder difundir desde el plasma al líquido intersticial y es la que va a cumplir su efecto. Es decir, que es la que se va a poder unir al receptor. La hormona unida a proteína actúa como reserva o reservorio. El esquema que tenemos en este caso nos va a permitir hacer una síntesis de lo que acabamos de ver. Si nosotros tenemos las células endocrinas, van a liberar una hormona. Esa hormona libre tiene dos opciones. O se une a una proteína transportadora o la hormona libre se va a unir al receptor. Es decir, que la hormona libre es la que se puede unir al receptor y es la que va a cumplir el efecto biológico. La otra opción es que las hormonas libres pueden unirse a una proteína transportadora. Este último caso es proteína hormonal, o sea, es hormona de reserva. Estos datos son muy importantes en algunas patologías. Por ejemplo, es muy usual que el médico pida hormona libre y hormona unida a transportadores, por ejemplo, en el caso de las hormonas tiroideas. Ahora, ¿cómo se eliminan las hormonas de la sangre? Pueden ser que se destruyan metabólicamente en un tejido, que queden unidas a algún tejido, que sean eliminados por la vía biliar, es decir, previa desactivación a nivel del hígado, o también previa desactivación o metabolización pueden ser excretadas por la vía urinaria. Si nosotros hablamos de las glándulas endocrinas de nuestro cuerpo y dónde se ubican, tenemos glándulas endocrinas, glándulas puramente endocrinas, como podrían ser la glándula hipófisis, la glándula tiroides, la glándula paratiroides. Tenemos otras estructuras que tienen otras actividades o funciones muy importantes, pero también tienen función endocrina. Por ejemplo, el riñón, órganos también como los ovarios, los testículos, que si bien tienen otras funciones, sabemos que es muy importante la producción de las hormonas, como testosterona, estrógenos. Es decir, que nosotros vamos a encontrar glándulas que funcionan únicamente como glándulas endocrinas y otros órganos o tejidos que tienen funciones endocrinas, aparte de otras funciones también muy importantes en nuestro cuerpo. Ahora vamos a ver la hipófisis. La hipófisis es una glándula muy importante, ya que es capaz de controlar otras glándulas endocrinas. También tiene una ubicación estratégica, ya que se ubica por debajo del hipotálamo, que sabemos que es el centro de control de la actividad autónoma. Se sitúa o se ubica en la fosa hipofisiaria. ¿Dónde está ese lugar? Es una depresión que tiene el hueso esfenoide, en un lugar que se llama la silla turca.
en la parte media del hueso efenoide se encuentra una depresión llamada la silla turca. Es el lugar donde se encuentra, pende de un tallo y se encuentra de alguna manera protegida la glándula hipófisis. Es una glándula muy pequeña y mide aproximadamente 1 por 1 por 1,5 centímetros. Tiene un peso de 0,5 gramos en varones y en las mujeres un peso un poco menor. O sea que en cuanto al tamaño es una glándula pequeña. En esta imagen nosotros podemos ver cómo la hipófisis se encuentra protegida dentro de esa depresión llamada la silla turca y este lugar está exactamente por debajo y aproximadamente a la misma altura que el quiasma óptico. Veamos ahora la estructura de la hipófisis. La hipófisis tiene dos partes totalmente diferentes. ¿Cuáles son ellas? La adenohipófisis o hipófisis anterior, que sería lo que está al extremo izquierdo de un color, un celeste más fuerte, y la neurohipófisis o hipófisis posterior, que sería lo que está en un color, un celeste más claro. ¿Cómo está formada la adenohipófisis? Está formada por la parte tuberal o pars tuberalis, que sería el tallito de la hipófisis, la pars distale o parte distal, que sería el lóbulo anterior, que es el lóbulo más grande que tiene la hipófisis, y la parte intermedia, que es un lóbulo pequeño que está entre el lóbulo anterior y el lóbulo posterior, que en el adulto prácticamente es muy pequeño, involuciona. En cuanto a la neurohipófisis, está formada por el lóbulo parte nervosa o lóbulo posterior y la eminencia media, que sería que está en el tallo. Es decir, que estas son las partes que tiene la hipófisis. Vamos a ver, por un lado, adenohipófisis y vamos a ver posteriormente neurohipófisis. Si ustedes observan la imagen que tenemos ahora, nosotros vamos a ver teñida de un color gris más intenso la parte distal o parte en el lóbulo anterior. Es decir, ahora está la imagen al revés. Nosotros vamos a tener la adenohipófisis estaría en un color gris más oscuro. Pero aquí que ahora tenemos en un color claro la parte nervosa, o sea, el lóbulo nervioso, la neurohipófisis, que se une por ese tallo infundibular al hipotálamo. Está la eminencia media en la parte superior y está unido al hipotálamo. Es decir, que nosotros tenemos que el hipotálamo y la hipófisis están integradas. Vamos a comenzar a avanzar en esa relación que tiene la hipófisis con el hipotálamo, ya que esto es esencial. El hipotálamo, ya lo dijimos, regula las funciones vegetativas. Es muy importante en la parte autónoma. Y es el centro de integración neuroendocrino por excelencia de nuestro cuerpo. Y recordemos que se encuentra inmediatamente por encima de la hipófisis y está unido por ese tallo pituitario a el hipotálamo. Si bien el hipotálamo está formado por numerosos núcleos, en este momento nos interesan especialmente dos de ellos, que están marcados con un círculo rojo. El núcleo paraventricular y el núcleo supraóptico. Uno está en la parte superior y otro en la parte inferior. ¿Por qué nos interesan? Vamos a entender por qué nos interesan estos núcleos. Núcleos del hipotálamo. Entonces, el hipotálamo, desde los núcleos supraópticos y paraventricular, salen axones que van a constituir un haz hipotálamo hipofisario.
¿A dónde? ¿A qué parte de la hipófisis van? Hacia la neurohipófisis. Hipotálamo e hipófisis están unidos por un haz que nacen en los núcleos supraópticos y paraventricular del hipotálamo y llegan a la neurohipófisis, de allí su nombre. Entonces, nuestra clave, lo que estamos viendo ahora, es la neurohipófisis. Los cuerpos de las neuronas están en los núcleos que dijimos en el hipotálamo, supraóptico y paraventricular. Los axones viajan hacia la neurohipófisis. Ustedes pueden ver claramente en la imagen de la izquierda cómo se ha podido, por técnicas histológicas, hacer un seguimiento de los axones entre hipotálamo e hipófisis. Y aquí que en la neurohipófisis, que está altamente vascularizada, esas terminales axónicas van a liberar hormonas. Las hormonas serían la antidiurética o vasopresina y la hormona ocitocina. Ambas hormonas son liberadas a la sangre. Es decir, que acá tenemos hormonas que se sintetizaron en las neuronas que están en el hipotálamo y las que viajan a la neurohipófisis para ser secretadas. Ahora veamos qué pasa con la adenohipófisis. La adenohipófisis, que estaba formada por ese lóbulo anterior o parte distal, que es de mayor tamaño, el tallo infundibular, la parte tuberal, que pertenece al tallo infundibular, y la parte intermedia o lóbulo intermedio, que sabemos que es un lóbulo más pequeño. Eso sería la adenohipófisis. Vamos a ver cómo es su estructura. La adenohipófisis, ¿qué vamos a encontrar en ella? Tejido glandular, como glándula endocrina. Esta glándula endocrina no tiene una organización predeterminada, pero sí vamos a encontrar, con técnicas histológicas de rutina, 3 tipos celulares que serían células acidófilas, células basófilas y células cromófagas. Podemos diferenciar los tipos celulares en base a la hormona que producen. Por técnicas de rutina no pueden ser diferenciadas. Otra cosa que vamos a ver es que están altamente vascularizadas, van a tener capilares fenestrados para que puedan penetrar y puedan pasar las hormonas que se producen allí. También fibras reticulares, que sabemos que es un tipo de tejido conectivo que va a formar la armazón de este órgano. ¿Cómo podemos diferenciar los tipos celulares en base a qué tipo de células, los productos que producen? Solamente a través de técnicas de inmunohistoquímica. En la adenohipófisis vamos a encontrar hormonas que tienen un efecto directo sobre un tejido blanco, células blancas, y otro grupo de hormonas que van a estimular a otras glándulas endocrinas, o es decir, que van a regular el funcionamiento de otras glándulas endócrinas. Ahora veamos cuáles serían las hormonas que produce la adenohipófisis. Tenemos hormonas, la tirotrofina o TSH, que actúa sobre la glándula tiroides. La adrenocorticotrofina o ACTH regula la secreción de la corteza adrenal, que está sobre el riñón. Las gonadotrofinas, luteinizante y folículo estimulante, o sea, LH y FSH, actúan en la regulación de la producción de hormonas de ovario o testículo. Prolactina o PRL, hormona proteica que va a actuar en la regulación de la producción de leche por la glándula mamaria. Hormona del crecimiento o GH. Esta es una hormona
que actúa sobre tejidos blancos como el tejido óseo, el tejido muscular, y estimula el crecimiento de los individuos. Y la hormona melanocitoestimulante o MSH, que va a estimular a los melanocitos para regular la producción del pigmento, de uno de los pigmentos que le da el color a la piel. O sea, si nosotros miramos esta imagen, todo lo que está en tonos de celeste serían todas las hormonas que produce la adenohipófisis, que ya hemos visto que pueden ser para controlar o regular la actividad de glándulas como la tirotrofina, la adrenocorticotrofina, las gonadotrofinas, otras que actúan directamente como la hormona del crecimiento, la melanocitoestimulante, la prolactina. Y después tenemos las hormonas de la neurohipófisis, que eran producidas en el hipotálamo, que eran la antidiurética y la oxitocina. Ahora nos hacemos otra pregunta. ¿Se conecta el hipotálamo con la adenohipófisis? La adenohipófisis también está conectada por el hipotálamo. Y en este caso, la conexión es a través de un sistema porta hipotálamo hipofisario. Es decir, que si nosotros observamos la imagen que está a la izquierda, vamos a tener un plexo de capilares por encima del tallo infundibular en el hipotálamo. Se van a formar unas venas porta que van a terminar en un plexo de capilares en la adenohipófisis. De esta manera, este sistema porta evita a la circulación general y transporta factores reguladores, tanto liberadores como inhibidores de la acción, de la producción de las hormonas de la adenohipófisis, que esos factores se producen a nivel del hipotálamo. Ahora podemos concluir. Entonces, la adenohipófisis, que sería la imagen de la derecha, libera 7 hormonas. Esas hormonas que libera la adenohipófisis están reguladas su producción por factores liberadores o inhibidores que libera el hipotálamo. Los libera a un circuito que es el sistema porta. Ese sistema porta evita la circulación general. De esa manera se producen pequeñas cantidades de factores liberadores e inhibidores que rápidamente llegan a la adenohipófisis y estimulan o inhiben la producción de las hormonas que se producen allí. Veamos la imagen de la izquierda, una situación totalmente diferente, la relación del hipotálamo con la neurohipófisis. El hipotálamo producía las hormonas que son liberadas en la neurohipófisis. Es decir, que si nosotros nos preguntamos, ¿la neurohipófisis produce hormonas? No, sino que secreta o libera las hormonas que son producidas a nivel del hipotálamo. Ahora, ¿cómo se regula la función endocrina? ¿Cómo se regula la producción de hormonas? En realidad, nosotros podemos hablar de feedback positivos y de feedback negativos. Los feedback positivos son los más escasos, los mecanismos de regulación que permiten aumentar la producción de una hormona cuando su efecto de concentración es alto. Es decir, que comienza la producción, en este caso, la hormona, que vamos a poner como ejemplo, es oxitocina, producto de la neurohipófisis, comienza a producirse ante las primeras cantidades de oxitocina. Es un estímulo para que la glándula continúe liberando más cantidad de oxitocina. Es decir, que estamos hablando, sería que la glándula se regula por un feedback positivo. Ahora, ¿cómo sería la retroalimentación negativa? Sería que, por ejemplo, una hormona actúa
sobre una glándula. Esta glándula libera una hormona. Esa hormona va a llevar a circulación y va a regular la producción de la primera hormona. Puede ser directamente o a través de un mediador. O sea, la misma hormona va a controlar la producción de la primera. Veamos un caso de retroalimentación negativa. Acá tenemos que el hipotálamo produce un factor liberador que es TRH, que va a estimular la liberación de TSH de la adenohipófisis. TSH estimula la producción de las hormonas tiroideas. Esto hace que aumenten los niveles de T4 en sangre. Esos niveles, cuando están normales ya de niveles de T4 en sangre, van a permitir que a nivel de la hipófisis y a nivel del hipotálamo inhiban o disminuyan la producción tanto del factor liberador como de TSH. En ese caso, esto se entiende como regulación negativa. Veamos entonces con un poco más de detalle estas hormonas. Ya sabíamos que son hormonas de la neurohipófisis que habían sido producidas a nivel del hipotálamo. Tenemos la hormona antidiurética o vasopresina, también conocida con el nombre de ADH. Estas son hormonas proteicas. ¿Qué hace? Regula el balance hídrico. ¿Por qué? Porque va a permitir que se reabsorba agua a nivel del túbulo colector mediante unas proteínas que se llaman acuoporinas, que son receptoras que aumentan la permeabilidad al agua a nivel del túbulo colector, o sea, aumentan su reabsorción. Cuando hay hipersecreción de esta hormona, puede producir un aumento de la presión arterial. Y por otro lado, una hiposecreción puede producir una secreción continua de orina y que es una de las características de la diabetes insípida. Ahora veamos oxitocina, la otra hormona que es producida a nivel del hipotálamo y secretada a nivel de la neurohipófisis. También es una hormona peptídica, nosotros sabemos, ya lo acabamos de decir, que es una hormona que actúa principalmente a nivel de útero y a nivel de mama. ¿Cómo se regula? Se regula por feedback positivo. Esta es una característica poco frecuente, ya que la mayoría de las hormonas se regulan por feedback negativo. Es decir, que cuando comienza la contracción del útero, comienza a estimular la producción de oxitocina y cada vez se va a producir más oxitocina, o sea, se va autoestimulando hasta que se produce el parto. ¿Qué otras funciones tiene? Favorecer la excreción de la leche. ¿Cómo lo hace? Estimulando a las células mioepiteliales alrededor de los adenómeros de las glándulas mamarias para favorecer su excreción. También participa, permite o estimula la eyaculación y algunos comportamientos masculinos. Sigamos viendo las hormonas de la adenohipófisis. Tenemos la hormona del crecimiento, conocida como GH. También se la puede conocer como STH. Esto viene GH del nombre en inglés. ¿Qué factor estimula su producción? Factor hipotalámico GH-RH. ¿A dónde va a actuar? A nivel del hígado. ¿Por qué? Porque produce mediadores. ¿Cuál es? IGF-1 o somatomedina. A través de la somatomedina o IGF-1 va a actuar en diferentes tejidos, como cuáles, a nivel del tejido óseo, a nivel del tejido muscular, también va a actuar sobre el tejido adiposo, sobre el músculo. Veamos ahora las hormonas gonadotróficas, que serían la hormona luteinizante y la folículo estimulante. Los factores hipotalámicos que la estimulan serían FSH-RH y LH-RH, donde actúan sobre ovario y sobre testículo. Sobre ovario
Van a producir maduración y crecimiento folicular, ovulación. En el testículo estimulan la espermatogénesis, la síntesis de la hormona masculina, pero en el caso de las hormonas gonadotróficas y su acción, o sea, efectivamente todo cómo actúan, lo vamos a ver cuando veamos sistema reproductor. Veamos la TRH, que sería el factor que estimula la producción de la hormona tirotrófica, que sería TSH. El nombre nos está indicando, o sea, que actúa sobre la glándula tiroides para la síntesis de la hormona T3 y T4. En el caso de las adrenocorticotrofas, nos está diciendo el nombre que actúa ACTH sobre la glándula adrenal. Su factor estimulante es CRH. En la glándula adrenal o suprarrenal actúa sobre la corteza suprarrenal, estimulando la producción de las hormonas esteroidales. Sobre todo actúa regulando la producción de cortisol. Veamos ahora prolactina. Prolactina, o sea, las células dianas, son las células mamotropas. El factor estimulante sería TRH. En ese caso, actúa sobre la glándula mamaria. ¿Qué hace? Estimula la síntesis de láctea, o sea, la síntesis a nivel del adenómero de la leche y también el trofismo o crecimiento mamario. Estas serían las acciones de algunas de las hormonas que tenemos producto de la adenohipófisis. Seguimos conociendo algunas funciones de las hormonas de la adenohipófisis. Tenemos el caso de prolactina. Ya hemos dicho que actúa sobre la glándula mamaria. Esta glándula, al actuar sobre la glándula mamaria, era la que iniciaba y mantenía la producción de la leche en los adenómeros mamarios. Además, también actúa a nivel de ovario, a nivel de testículo. En los ovarios, cuando la cantidad de prolactina es muy alta, puede modificar o interferir en la ovulación. Por otro lado, en el hombre, interviene en el deseo sexual, en la libido, en la potencia sexual, en la fertilidad. O sea que serían otras acciones conocidas de prolactina. En cuanto a las hormonas gonadotróficas, bueno, ya dijimos que lo vamos a ver en el sistema reproductor, pero solo acá vamos a agregar, si hablamos de las hormonas gonadotróficas, folículo estimulante, luteinizante, estas hormonas hipofisarias reguladas por factores hipotalámicos van a actuar principalmente sobre los órganos reproductores, ovarios, testículos, o sea, sobre el sistema en general. En el caso de las hormonas masculinas y femeninas, van a regular por feedback negativo tanto al hipotálamo como a la hipófisis. ¿Con qué? ¿Cuáles van a ser los productos liberados desde los órganos reproductivos? Va a ser, por ejemplo, inhibina, los estrógenos, la progesterona, testosterona, van a actuar sobre hipotálamo e hipófisis y van a controlar la liberación o secreción de los factores liberadores de hipotálamo y de las hormonas folículo estimulante luteinizante de hipófisis. El déficit, en el caso de las gonadotrofinas, va a conducir al hipogonadismo. Y un hipogonadismo en la mujer está caracterizado no solo por la falta de apetito sexual, sino por la falta de menstruación, infertilidad. O sea, numerosos factores o numerosas características demuestran o dan clínicamente, permiten definir un hipogonadismo. Y en el hombre se puede la impotencia sexual, la pérdida de los caracteres sexuales secundarios, la pérdida de vello, de barba. Son todos factores que van a hablar de disminución de la producción de las hormonas gonadotróficas y por ende la disminución de las hormonas sexuales. Ahora tenemos la hormona somatostrofina, que es conocida como GH, la van a encontrar más frecuentemente, menos frecuentemente como STH. Gonadotrophin hormone viene, o sea, del nombre en inglés, que es el que más frecuentemente se usa.
Y lamento decirles que van a tener que adaptarse a las abreviaturas porque es lo que más frecuentemente van a encontrar, más que el nombre completo. Esta hormona no tiene un órgano blanco o diana específica, sino que actúa en general sobre la mayoría de los órganos. Influye virtualmente sobre todas las células del cuerpo. Es fundamental para el crecimiento longitudinal del hombre, o sea, de las personas. Actúa especialmente, entre otras cosas, a nivel de los huesos. La hormona del crecimiento no actúa directamente sobre los tejidos del cuerpo, sino que fundamentalmente lo hace en forma indirecta a través de una sustancia fabricada a nivel del hígado que se llama la somatomedina o IGF. Es decir, que la hormona del crecimiento impacta en el hígado, estimula la producción de somatomedina y son la somatomedina o los insulin growth factor los que van a actuar sobre los tejidos blancos de la hormona del crecimiento. Entonces, la hormona del crecimiento estimula el crecimiento de huesos y cartílagos. Pero para que esto ocurra, necesitamos que aumente el depósito de proteínas, que aumente la división celular, que la conversión de los condrocitos estimula la división y aumenta los condrocitos. Esto en los huesos largos, entre la epífisis y la diáfisis, en la zona de la metáfisis, donde está el cartílago del crecimiento. Es ahí donde la hormona del crecimiento ejerce una estimulación sobre los osteoblastos. Entonces, podemos resumir más actividades o claramente las funciones de la hormona de crecimiento. Ya hemos dicho que la hormona de crecimiento favorece el depósito, síntesis de proteínas en los tejidos, aumenta el transporte de aminoácidos para poderse realizar esa síntesis de proteínas, aumenta la traducción de ARN para dar lugar a la síntesis proteica, aumenta la transcripción nuclear del ADN para tener el RNA que necesitamos, el descenso del catabolismo de las proteínas y de los aminoácidos. Y la hormona del crecimiento también aumenta la utilización de grasa, o sea, la lipólisis, como fuente de energía. La adrenocorticotroxina, esta la vamos a ver simplemente muy rápidamente ahora, porque cuando vemos a glándula adrenal, en el momento que vemos glándula adrenal, seguimos con la actividad de la ACTH. ¿Cuál es el órgano diana? Como su nombre lo está indicando, es la glándula adrenal, especialmente la corteza adrenal. O sea, esa glándula adrenal o suprarrenal y muy especialmente regula la producción ACTH, regula la producción de cortisol. Mientras que de aldosterona, o sea, el principal mineralocorticoide, la regulación es menor porque tiene otro sistema de regulación a través de angiotensina 2. Y en menor medida la regulación de la hormona masculina producto de la otra zona de la corteza suprarrenal. Tirotrofina o TSH, el órgano diana, la tiroides, como su nombre lo está indicando. ¿Qué es lo que hace? Estimula a nivel de la tiroides, estimula la producción de las hormonas T3 y T4 que libera sangre. ¿Quién es el que controla la producción de tirotrofina? A partir de, desde el hipotálamo, la liberación de la TRH, la que hace por el sistema porta, llega hasta hipófisis. ¿Qué va a hacer? ¿Qué hacen las hormonas tiroideas? Van a activar o aumentar o acelerar el metabolismo de la mayor parte de las células de nuestro cuerpo. Por lo tanto, es una hormona imprescindible para la activación metabólica para el crecimiento. Ahora, la hormona melanocitoestimulante ya vimos
que es la preprohormona, es de la misma preprohormona que se produce la adrenocorticotrofina o ACTH. La hormona melanocito estimulante va a estimular a los melanocitos que se encuentran en las capas más profundas de la piel, en la capa basal, y tiene como función la producción. En este caso los melanocitos van a producir el pigmento de la piel y la MSH estimula la producción de este pigmento. La producción de melanina, los melanocitos contienen gránulos en su citoplasma que están unidos a su membrana. Pueden ser los premelanosomas, que son los que van a producir la melanina, y los melanosomas, que ya guardan la melanina. Ahora, ¿quién o de qué se produce ese pigmento llamado melanina? Necesitamos un aminoácido que se llama tirosina. A través de una larga serie de reacciones va a llegar a dopaquinona, y a partir de ella se van a producir la feomelanina, que es lo que le da el color a las pieles rojas o amarillas, y la eumelanina a las pieles negras o marrones. Es decir, que de acuerdo al camino de síntesis vamos a tener diferentes pigmentos. En el próximo video vamos a ver glándula tiroides, paratiroides y adrenal. Esperamos que esta les haya sido leve.